Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 27 de marzo, hoy el día en que una vez más en la historia argentina, Luis Toto Caputo anunció nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. El mismo Toto Caputo que ya había pedido con Macri como ministro el préstamo más grande de la historia del organismo a un país en el mundo entero. Argentina, hermano. Argentina, no lo entenderías. Sobredosis de FMI. Arranquemos por esto. Milei y Caputo tomando nueva deuda. Bien temprano en la mañana, antes de que abran los mercados, con el nerviosismo y la ansiedad de los movimientos en el dólar de los últimos días, el gobierno meta a quemar reservas para no devaluar y demás, Caputo anunció que el préstamo del FMI a la Argentina va a ser de 20.000 millones de dólares. Buscó así despejar el ruido cambiario de las últimas semanas, que llevó a una sangría de reservas. No una sangría de esas ricas, de las que te tomás. Ah, no, con vino y jugo de naranja. No, no es con vino y jugo de naranja, es una sangría de que no dejan de sangrar las reservas del Central. Pero al mismo tiempo, un rato después, el Fondo Monetario no confirmó el monto de 20.000 millones. Dijo, no, esto lo tiene que aprobar el board del fondo, justamente, y hay una incógnita además sobre la periodicidad de esos desembolsos. Bueno, también habló Milei. Al mediodía habló Adorni, que ayer ya había estado en la tele en lo de Johnny Viale. Cuando esas cosas empiezan a suceder es porque te das cuenta que faltan explicaciones, que hay nerviosismo. Cuando todos los voceros salen juntos al mismo tiempo es porque el gobierno evidentemente no encuentra cómo calmar, cómo llevar tranquilidad, cómo hacer que le crean, básicamente. Por ¿no? eso, lo que uno ve es gente con alguna manguerita tratando de apagar un incendio que ya está Sí. descontrolado. Bueno, ¿qué dijo Milei? Habló el presidente hace un rato, temprano también, con Majul y Kavak. Extraño. En la radio de Majul, por teléfono. Esas son las cosas que suceden cuando la cosa está complicada, ¿no? Porque además no estaba hablando Milei. ¿Se acuerdan, no? Que sí, venía, claro. venía bastante guardadito. Y salió a decir una vez más que de ninguna manera habrá devaluación. A ver. Para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Es decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base es, lo quiere hacer al oficial, 26.000 millones de dólares. Al paralelo, 22.000. O sea, tengo el doble. Entiendo. Suponga que usted me dice, no, bueno, pero usted también tiene pasivos remunerados y yo también quiero cubrir los pasivos remunerados. Bueno, los pasivos remunerados hace que la base monetaria amplia entonces se vaya a 47 billones de pesos. Quiere decir que al tipo de cambio oficial son 42.000 millones de dólares, o sea, menos que lo que tengo de reservas brutas internacionales. ¿Lo quiere hacer al paralelo? Bueno, son 36.000 millones de dólares, o sea, me sobran al paralelo me sobran 14.000 millones de dólares. Al oficial me sobran casi 10.000 millones de dólares. Entiendo. Entiendo, dice Luis, ahí con los pasivos remunerados. Más allá de lo que dice, en estos casos, sobre todo cuando se trata de expectativas, lo que hay que observar son las actitudes también, ¿no? Porque más allá de la información que él está ahí dando, los pasivos remunerados, las letras del Central, el Tesoro, que pin, que pan, esto no es nueva deuda, por lo tanto no voy a tener que devaluar, etcétera, etcétera, vos lo que ves es un presidente sumamente nervioso que no logra que le crean. No nosotros, vos, yo, los que estamos acá sentados, que no le crea el mercado, los que están desarmando la bicicleta financiera, los que juegan de verdad, los que le tienen que creer para que el dólar no se le vaya al carajo y logre evitar lo que ahí dice, evitar una devaluación. ¿Por qué tienen que decir tanto y tantas veces que no va a haber una devaluación? Porque no le creen los que presionan por una devaluación, que no son los que en Twitter dicen, che, me parece que se viene una deva, ¿viste? Claro, los operadores de la DEVA. Los operadores de la deva, ¿viste? Esta cosa de que quieren los kirchneristas, los cucas, los zurdos, los que quieren que todo estalle por los aires, que haya una devaluación para que entonces se acelere la inflación y entonces al gobierno le vaya mal las elecciones y todo sea un caos. Es el club de la deva en helicóptero, ¿viste? Ya empiezan como a mezclar las metáforas. En realidad no. Los que no le creen son los muchachos que juegan en serio con las expectativas del mercado. Ninguno de todos ellos nos están escuchando en este momento, así que no se preocupen.
Milei dice también que hubo, en línea con esto, un intento de golpe de mercado, un intento de golpe en la calle. Bueno, las teorías más afiebradas. Pero también trata sin éxito de explicar por qué él mismo, y sobran los archivos en videos, en Twitter y demás, criticó el anterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo hace con el chamullo de que esta deuda no es nueva deuda y demás. A ver. Voy a explicar por qué yo critiqué el anterior acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El de Caputo también, el anterior. El primer de Caputo, punto es claro. porque significaba un aumento de deuda. Y para mí el aumento de la deuda es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque es pasarle la fiesta a la generación presente a la generación futura, generación que ni siquiera vota. O sea, es profundamente inmoral eso, porque usted le está trasladando el ajuste a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o sea, lo cual es profundamente inmoral. O sea, porque eso implicaba un aumento de deuda. O sea, primer punto. Segundo punto. Por cierto, muy fuertes las críticas del presidente Milei a su ministro de Economía cuando era ministro del gobierno de Macri. Digamos. Lo que está diciendo es, todo eso que dijo es la descripción de lo que fue la anterior deuda. ¿Cuál fue la anterior deuda? La del 2018, la de Macri Caputo, también con el Fondo Monetario Internacional, los mismos protagonistas. Al margen de que no logra, no termina de ser claro de por qué ahora no es nueva deuda y entonces lo que es inmoral es que, bueno, chamullo. Sí, porque aparte está diciendo que es mucha más guita de la que, vos lo que dijo Toto Caputo, mucho más guita de la que se pensaba, mucha más guita incluso que la que necesita. Entonces, ¿para qué pedimos ¿Para guita? qué pedís tanta guita, no? ¿Por qué te hace falta tanta guita? ¿Y cómo si es tanta guita no aumenta la deuda? No, realmente cuesta entender la desesperación que tienen por estas horas desde el gobierno para sanear las cuentas del Banco Central. Sí. Pero necesitamos de manera urgente sanear las cuentas. Realmente es insostenible. Bueno, dice Milei, al margen de que le tiró un titulazo a Kavak y Kavak como que no lo terminaba de agarrar, que en breve tiró una fecha y creo que dice 1 de mayo, no va a existir más el cepo, dice. ¿El 1 de enero? ¿El 1 de enero del año que viene? A ver, ¿qué fecha dice? Y con respecto al cepo, porque usted anticipó que el 1 de enero del año que viene no iba a haber cepo. Y en cierta forma, en algunas entrevistas, usted anticipó que cuanto antes acordemos con el Fondo Monetario. ¿Esto acerca la posibilidad de levantar el cepo? Depende de cómo me estructuran los desembolsos. Depende del fondo. Milei depende del fondo. Es impresionante que lo reconozca así tan explícitamente. Depende de cómo me estructuren los desembolsos. Es decir, depende de cómo y cuándo te mande la guita al fondo. Si vos podés salir o no del cepo, cómo, cuándo. Pero no era que estaban re bien. La respuesta anterior dijo que las cuentas estaban espectaculares y que si quería podía salir del cepo ya mismo porque había más dólares que peso. Pero es que ese era el Milei de hacía 2 minutos. Ah. Este era otro Milei. Correcto. A veces yo sé que a veces cuesta porque entender. el anterior hablaba como presidente y este como persona, como economista. Claro, algo así puede ser. Sí. Okay. Depende de cómo esté hablando y de qué. Bueno, volvemos al anuncio de Caputo. ¿Qué dijo Caputo a la mañana? Primero, revelando que el acuerdo con el FMI es por 20.000 millones de dólares. Otra vez sobredosis de FMI. Caputo anuncia nueva deuda con el fondo. Monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Muy superior. En particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. ¿Para qué? Claro. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Otra vez, Toto, otra vez Caputo tomando deuda con el fondo. Quique, es la última vez que te llamo. Son las 4:30 de la mañana, Toto. Ya otra vez, no tengo más, basta. ¿Cuánta va a querer? Listo. Es la última vez que te mando. ¿En serio, Toto? ¿Te va a hacer mal? Te va a hacer mal, Toto. Ya te conocemos. Hay que hacerle, tienen que agarrarle, hacerle una intervención, los amigos. Sí. ¿Viste? Esperarlo en la casa cuando Toto llega a trabajar y que lo agarren todos sus amigos y le digan, Toto,
queremos hablar con vos. Claro, Santi y todo lo demás. Lo que pasa es que los amigos, de una Son- manera u claro, otra... son lo mismo, claro. Hay una anécdota muy linda que la conté muchas veces, que es que los humos fueron a pedirle una vez, estaban reunidos todos los humos menos Luca, dándole a la mandanga, y fueron a decirle a Luca que deje de tomar alcohol, que estaba en Abasto. Viajaron del oeste a Abasto y llegaron y empezaron a hablar. Luca, tenés que dejar... Y Luca solo los miró y le dijo... ¿Y ustedes se vieron ustedes? Claro, es un poco eso. Ustedes se vieron ustedes. Es que Toto Claro, tranquilamente. tienen los amigos también Ustedes difíciles. Bueno, ahora lo que es curioso es que apenas minutos después de ese anuncio de Caputo, revelando en público que el monto del préstamo que está negociando con el fondo es de 20.000 millones de dólares, en el propio Fondo Monetario Internacional fueron un poquito más cautos sobre el avance de las negociaciones con el gobierno de Milei. En la conferencia de prensa quincenal que da la vocera del organismo, Yuri Kozak, dijo este jueves, además le preguntaron como 5 veces por el caso de la Lleno de Argentina. argentinos. Le hicieron todas las Claro. preguntas juntas, Obviamente. entre quien estaba Javier Sí. Sluky, Claro, es que del es- Destape. Javier Sluky Estaba que- Liliana Franco, Sí. había mucha gente preguntando, y la mina, recién lo acabo de ver, Sí. la mina arranca contando Yuri Cosa, como una cosa, nada más, de conferencias, bla, bla, bla. Entonces dice, bueno, empiezan las preguntas. Todos le argentinos. Dice, no, todos argentinos. Dice, sé que me van a preguntar todo de Argentina, así que háganme Claro. todas las preguntas juntas y yo después contesto. Y sí, Y ¿de ahí qué? empezaron, pregunta, Claro. Argentina. Es que, ¿de qué te van a preguntar? No solo porque había periodistas argentinos, sino porque la Argentina es el principal deudor del fondo en el Sí, mundo. había otros que es no eran- relevante hasta para otros países. Che, Sí. ¿cómo le van a cobrar a Sí, estos? sí. De hecho, había otros que no eran de Argentina Sí, y también querían preguntaban sobre Argentina. Sí, sí. Bueno, el fondo habla de negociaciones avanzadas, pero no confirma el monto del acuerdo. De esos 20.000 millones que dijo Toto, no lo confirma. Dice que tiene que aprobarlo el directorio ejecutivo, el famoso board, Sí. es lo que dijo Yuri Kozak, pero sí adelantó que va a ser considerable el monto. Veremos de cuánto. Lo que no está claro, porque ratificó, como es habitual, que los desembolsos se van a realizar de a tramos. No es que viene toda junta, como uno entendió de la conferencia de Caputo, que decía, no, al toque, tú, Sí. 20, las reservas se van a 50, que dicen tranquilo, está todo resuelto. Y salimos viene lo- flotando. Y viene Yuri Cosa que dijo, che, en realidad, vamos a calmarnos, dijo Yuri Cosa, vamos a calmarnos. Vamos a poco. No sabemos si es 20.000 millones de dólares. No te la vamos a mandar todas juntas porque por lo general se hace a través de distintos desembolsos. Lo que lleva más incógnita aún. Claro. Más incógnita. Y el mercado, ese famoso mercado, el dólar, la tasa, las acciones, eso es puramente expectativa. Si vos a la ansiedad sobre esas expectativas le agregás incertidumbre, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuáles son las reacciones y hasta dónde le da la nafta al gobierno para seguir quemando reservas y contener el dólar cuando todos, no el club de la DEVA, todos en el mercado, hasta Melconian y Rodríguez salieron en las últimas horas a decir, muchachos, ya, vamos a sincerar esta situación. Hasta Sturzenegger dicen que le está diciendo a Milei, che, el plan de Toto de quemar reserva para llegar con el dólar planchado a la elección no la veo. Yo lo vi desde adentro, el otro también dice Sturzenegger. Claro, Sturzenegger es de los que estuvo ahí. Claro. Y dijo, che, pero yo ya lo vi también. Y lo vi ya vi cómo sucedió. Claro. Sturzenegger también debe estar con la sensación de déjà vu que Sí, tenemos todos. obvio. Solo que él le ve mucho más cerquita y enemistado, más allá de las fotos que se han sacado juntos en el último tiempo con Caputo desde aquel entonces, justamente, ¿no? Sí, y Que uno viste- de la economía y otro central. Viste, Mati, que ya hubo un pequeño serrucho, digamos, todas las cosas que habían arrancado verde después, las Sí. cosas de que había hablado el Toto Caputo, después de que se Después del difundió fondo se esto. pasaron a rojo. Sí. pero bueno, eso, viste, es como medio diario. ¿ves? Entonces, lo que hay que ver acá es cuántas reservas quema por día el central para contener el precio del dólar. Después, a veces más, menos, las acciones en Wall Street, qué sé yo, las expectativas, pero acá lo que ver es hasta dónde le da la nafta al gobierno. Bueno, en fin, el Fondo Monetario mucho más alineado y cauteloso, pero alineado de todas formas con la Casa Rosada, volvió a elogiar el programa de estabilización del gobierno. Dijo que las reformas están dando frutos, que sí, que está todo bien. Bueno. Está todo bien, Sí, está todo bárbaro. Pero cuánta y cuándo todavía no está resuelto lo que dice desde el fondo. Y ahí la desesperación del gobierno por estas horas de llevar precisiones, de dar tranquilidad, de decir calma, no se vuelvan locos, tenemos con qué hacer frente a estas corridas que el gobierno dicen que no es una corrida, etc. Por ejemplo, habló Adorni este mediodía en Casa Rosada, en conferencia de prensa, sin dar precisiones sobre cuándo se podría levantar el cepo. Dijo que nunca nadie te lo va a poder decir en realidad, ni siquiera yo, a ver.
No depende solo del acuerdo del fondo, depende de algunas otras variables que en cuanto se cumplan se levantará el cepo. Y eso no lo manejamos nosotros porque efectivamente dependen de decisiones del mercado. Así que no es imposible. Nadie nunca te va a poder precisar cuándo se levanta el cepo. Claro. Yo tampoco. Yo tampoco, claro. Se le ponen los labios finitos, tiene esta... Igual te quiero decir algo, tiene razón. Claro, Tiene por supuesto razón. que tiene razón. No te puede decir cuándo va a salir del cepo. No podría. No quiere estar ahí contestando. No podría ni aunque quisiera decir cuándo. Salvo Milei, que en esa nota ahí, medio tapado por Cava, que dijo, sí, el 1 de enero no hay más cepo, que la que vienen diciendo desde que llegaron al gobierno. Sí, bueno, el Toto Caputo la otra vez con Laje intentó decir otra cosa y así le fue también, ¿no es cierto? Claro, que son esa mañana que dejó varias dudas. Sí, después que habló de flotación y de cosas que... No, y a partir de ahí están quemando reserva como loco. Claro. Bueno, ¿por qué el apuro y el nerviosismo del gobierno? Porque no paran de quemar reservas del central y necesitan contener el precio del dólar, no devaluar, que eso no se traslada a precios y seguir teniendo chances o mantener expectativa en un año electoral. Es fundamentalmente eso. Después lo de sanear las cuentas del Banco Central, la deuda que no es deuda, todo eso es chamullo. El dólar blue ya se está vendiendo arriba de 1.300, un valor que no tocaba desde inicios de septiembre. Los financieros también estaban operando en la misma sintonía, pero ahí interviene el mercado y el gobierno y trata de mantenerlo a tiro, pero el Banco Central ayer volvió a vender reservas, está acumulando un negativo de 737 millones de reservas en lo que va del mes, la brecha cambiaria se expande, en fin. Hay una nota de Fernando Alonso en El Destape que dice que el lunes cierra el contrato marzo del dólar futuro y que el mercado espera una devaluación. No sé quién es el club de la deva, no lo sé. Que siempre hay gente jugando a que haya una devaluación, siempre, en todos los gobiernos. Gente que quiere maximizar ganancias, eso ya lo sabemos, es más viejo que el himno. Ahora, que los que no le creen que no va a devaluar son a los que el gobierno permanentemente intenta darle señales. Bueno, es algo que estamos viendo por estos días. Mientras tanto, otro Che Milei de Cristina. Apareció Cristina otra vez en Twitter cuestionando el préstamo del Fondo Monetario. Acusó a Milei de mentiroso y a Caputo de patinador serial de dólares ajenos. Y dice ahí, ¿me podés explicar, Che Milei, me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario les dio 45.000 millones de dólares a Macri en el 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos otros 20.000 millones de dólares más de los que los argentinos tampoco van a ver nada? Pregunta ahí Cristina, que puntualizó en el nuevo endeudamiento que se viene y la vinculación de, básicamente, tener a la misma persona a cargo del asunto, ¿no? Es un vínculo bastante evidente. Sí, suena parecido. Ustedes recibieron 65.000 millones de dólares que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te las vas a fumar de acá a las elecciones de este año y los chorros somos nosotros, que en lugar de pedirle dólares le pagamos toda la deuda, dice Cristina ahí, bueno, con su ya característico Che Milei, que es casi como una pieza de interpretación. Veo muchos conversando al respecto sobre qué significa, por qué así, etcétera. Es Cristina igual, es Cristina. Sí, está clarísimo. Es ella, su propia CM, su propio Twitter y ahí descargando en este caso contra Milei con un nuevo Che Milei. Ahora, mientras tanto, lo que por estas horas está bastante en cuestionamiento es si el gobierno va a poder garantizar la crisis, controlar la crisis, mientras sí trata de garantizar el ajuste, ¿no? Porque veíamos y estuvimos viendo esta semana, lo contábamos ayer también, bueno, ni hablar del ajuste en jubilaciones, el ajuste en los estatales, despidos ahora, una nueva tanda de despidos a fin de mes, el ajuste en los salarios docentes, cerró por decreto el gobierno, publicó en el boletín oficial un salario mínimo muy, muy lejos de lo que pedían los docentes, y mientras tanto la calle. Mientras tanto, el paro que se viene de la CGT, la marcha el 1 de mayo. Mientras tanto, hoy ATE realizando, este jueves un paro nacional y una movilización al Ministerio de Sturzenegger. Esto decía, hace minutos nada más, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, desde la movilización. Se terminó el protocolo de Patricia Bullrich. Acá estamos los estatales, de nuevo en la calle. Tenemos que aceptar que en nuestro país el Estado ha sido colonizado por empresarios. Estos tipos no entienden otro lenguaje que no sea el de la fuerza. Los tenemos que seguir confrontando, los tenemos que seguir desgastando antes que dejen toda la institucionalidad de nuestra república en ruina. Vamos a seguir con la Constitución en la mano, no nos vamos a arrodillar. Huelga y manifestación hasta que se vayan.
Esto está pasando ahora en la calle, mientras ATE reclaman la renovación automática de los más de 50.000 contratos que vencen ahora a fin de mes, el 31, y rechazan que se busque compensar el costo fiscal de la rebaja de retenciones al agro y la eliminación del impuesto a la compra de autos de alta gama con nuevos despidos masivos en el Estado, es lo que están diciendo desde el sindicato. Mientras tanto, CETERA, esta semana nos enterábamos, ¿no?, del salario docente, el salario mínimo docente, decidido de manera unilateral por el gobierno, muy por debajo de la canasta de pobreza y de la inflación del último periodo. El gremio docente mayoritario de la Argentina confirmó que va a parar el próximo 10 de abril, en concordancia con la convocatoria lanzada por la CGT. Así lo confirmó Sonia Leso, la secretaria general de CETERA, esta mañana en Futurock. Vamos a seguir peleando con los distintos sectores. Ahora estamos evaluando la medida nacional desde CETERA y CTA. Eso te iba a preguntar, ¿no se resolvió todavía si se suman al paro de la CGT? Mira, nosotros tenemos en el Congreso de CETERA y en el plenario nacional de la CTA articular una medida nacional con los otros sectores, es decir, que fecha confirma. Y eso nosotros tenemos mandato del Congreso de CETERA para adherir al paro nacional. O sea, están pensando una medida de fuerza a nivel nacional, pero todavía no está resuelto si se van a plegar al paro, ¿entendí bien? No. El paro está resuelto. Lo que estamos evaluando es, primero, si se confirma la fecha del 10, esperemos que se confirme, nosotros tenemos mandato de adherir. Ah, ok. Tiene mandato de adhesión, es decir, están habilitados ya orgánicamente por el Congreso de CETERA y en línea con lo que va a hacer con las dos CTA también, que más o menos lo mismo. Cuando sea el paro de la CGT el 10 de abril, van a ir las dos CTA, va a ir CETERA, van a ir las organizaciones sociales. Las bases ya dijeron, sí, vamos. Si hay paro, vayan. Vamos. Y va a haber paro, porque en las últimas horas salió acá Andrés Rodríguez el otro día, todos los dirigentes de la CGT que vienen hablando en las últimas horas, ya dan por hecho el paro del 10 de abril, eso seguro. La convocatoria al 9 de abril a la marcha de los jubilados y ya la movilización del 1 de mayo. Así que el 10 de abril, muy probablemente, con el paro de la CGT, también paro docente en todo el país. Ahora, ¿qué pasa con el transporte ese día? ¿No? En principio parece que sí, pero recordemos, la UTA fue el único sindicato que no participó de esa reunión en la que la CGT definió el paro el 10 de abril. Y es sobre el sector que está trabajando el gobierno. Hay una interna ahí tremenda. Sí, por supuesto. Tremenda. Y además, porque en el área metropolitana de Buenos Aires, si hay paro, pero hay transporte, se siente menos el paro, obviamente. Tal cual. La gente que necesita ir a trabajar igual, va a ir a trabajar igual si el transporte funciona. Mientras tanto, también por estas horas, lo contábamos en estos días, el SUTNA, el sindicato del neumático, que inició ayer, miércoles, un paro y movilización en reclamo de mejoras salariales y en rechazos de despido del sector, acaba de finalizar porque la medida de fuerza se había extendido hasta recién, hasta las 14 horas, pero incluyó recorridas por las principales fábricas de neumáticos del país, por Bridgestone, Pirelli y FATE, con situaciones como esta. Escucha. Al grito de Pirelli ya paró, los trabajadores en una fábrica de referencia, ¿no? Obviamente, una fábrica enorme, las fábricas de Pirelli. Ahí con Alejandro Crespo también, con los muchachos del SUTNA. Y ojo, A ver. No me los quiero cruzar, ¿eh? El SUTNA es un sindicato combativo, es un sindicato. Yo les doy todo. ¿Cuánto quieren de aumento, muchachos? Claro. ¿Cuánto quieren de aumento, muchachos? Yo se los doy, Claro, sucede que el sector neumático, claro, ante la apertura de importaciones, está también, por cierto. Una situación complicada, era un chiste, claro. claramente. pero sí, complicada, pero hasta ahí, porque vos, FATE, Pirelli, Bridgestone, ¿no? Son muchachos que, bueno, en las crisis pagan los trabajadores y en las buenas no. No, claramente. Comparten. Pero se ve ahí también, obviamente, ante la importación de neumáticos chinos, la diferencia de precio de comprar un neumático de estos, no sé, de FATE, con comprar uno de los que vienen afuera, la diferencia de guita es mucha. Claro, lo que pasa es que los empresarios están trasladando esas políticas del gobierno nacional y ese ajuste propio a los trabajadores, ¿no? En algún momento ellos habían logrado, digamos, desde el sindicato habían logrado que se repartan las ganancias, ¿no? En el SUTNA sí había sucedido, porque eso fue como, bueno, sí, un caso muy atípico. Muy atípico, que era una cláusula que quedó una negociación de principios de siglo incluso, y que sí, en algunos años lograban que haya un reparto. Un reparto de ganancias, sí. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con los bondis? Hasta ahora, a esta hora, 3 de la tarde, hay paro de bondis de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. La UTA confirmó el paro, hablando de la UTA.
y responsabilizó a las empresas del sector, es muy probable que en las próximas horas, supongo yo, suele suceder, llegue una conciliación obligatoria por parte del gobierno que le impida durante 15 días, durante los próximos 15 días a la UTA, llevar adelante una medida de fuerza. A mí además me da la sensación de que tratándose de Roberto Fernández, con todo respeto, y de la UTA, deben estar esperando que esa conciliación obligatoria llegue para no tener que parar. Favor, ¿no? No me haga parar. Bueno, vos sos muy mal pensado. No, pero me da la sensación, tal vez no. Sí, que agarrame porque paro. Así. Así que... No, están todos mueren de ganas de no parar. Alertan, digamos. Incluso estaba viendo acá las redes que se especializan en el tema transporte, que sé yo, están todos diciendo que es muy probable que se levante el paro, que venga la conciliación obligatoria. Incluso aunque haya paro, ya los colectivos de la empresa DOTA ya dijeron que no. Que son una banda. No adhieren. El problema cuando eso sucede es que no sabes cuál es cuál. A ver, el mío es DOTA. No busquen buenos. O sea, no busquen buenos en esta contienda. No, pero es que además no sabés. Yo no sé el bondi que me tomo yo, si es de DOTA o no es de DOTA. No me acuerdo. Tendría que revisar, después tenés que ver. Bueno. Capaz que hay paro y no hay paro. Y además, el paro de transporte, el paro de colectivo, el paro de bondi, no es solo que no te puedes tomar el bondi, sino que, por ejemplo, en muchas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires no hay clases. Los docentes no pueden llegar. Claro, entonces no hay clases. Entonces empieza ahí la pelota, que es lo que todos los papis y mamis a esta hora estamos esperando, ver si hay paro de bondi para ver si los pibes tienen clases mañana o no. Así que veremos. Si es por Roberto Fernández me da la sensación de que los chicos van a ir a la escuela tranquilos. Bien, ya está preocupado por eso. Sí. Ahora, y por otro lado también, hablando de cómo tiene que garantizar el ajuste y también controlar la crisis en la calle, las últimas imágenes que estamos viendo no son positivas en ese sentido. Para un gobierno que debe ofrecerle eso también al mercado y al Fondo Monetario Internacional para decir, che, quédense tranquilos, yo el ajuste lo tengo recontra garantizado y además la paz social la tengo recontra garantizada porque la gente se come este ajuste sin decir nada. Bueno, no parece ser a raíz de todo esto que estamos viendo ahora y del plan de lucha que ya se ha elaborado desde algunos sindicatos y de lo que volvió a suceder ayer en las calles. Los jubilados volvieron a marchar, esta vez bastante más en soledad que en los últimos 2 miércoles, pero estuvieron ahí también, por ejemplo, el SUTNA. Había sindicatos de la UOM, seccionales de la CGT, que habían venido especialmente de la provincia de Buenos Aires. Y otra vez represión, y otra vez gases, otra vez palos, otra vez empujones, otra vez motos de la Federal pasándole... Ahí tenés, escuchá. Jubilados ahí cuerpo a cuerpo con la policía. Un despliegue policial para que los jubilados no pisen 2 minutos la calle. La verdad es que si fuera un gobierno... pasa que quieren que esto sea parte del mensaje. Vamos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Al Fondo Monetario Internacional, a los famosos mercados. Es más, quédense tranquilos que el ajuste está garantizado. ¿Dónde ese ajuste especialmente se sustenta? Bueno, en el sistema previsional, jubilaciones, especialmente. Después también en estatales, docentes, universidades, el sistema de salud, el sistema científico, en fin. Pero especialmente en jubilaciones. Entonces, por eso el mensaje es, quédense tranquilos. Nosotros somos capaces de hacer este despliegue policial por 50 jubilados que están en la plaza y si es necesario gasearlos, los vamos a gasear. Es finito igual, ¿viste? Sí, es finito, lógico, bueno, es finito porque cuando se les va la mano, como pasó el miércoles anterior... se complica porque tampoco es eso lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Es que por eso, a ver, hay Más o menos igual, ¿eh? No, pero ponele... No porque se les caga, o sea, porque... se les cae, pero en Grecia hemos visto, me acuerdo de esas imágenes. No les importa demasiado. Hasta cierto punto. Yo creo que lo que no les interesa si les toca sus intereses. Bueno, es que si se cae el gobierno, de alguna manera les toca los intereses. Cae. Entonces, cuando vos tenés... La represión no sí o sí hace caer un gobierno. No, pero claramente no, pero digamos, es una escalada de violencia que va aumentando y eso de alguna manera te hace tambalear, digamos, la institucionalidad. Es parte de lo que el fondo observa, sin duda, porque incluso cuando tiene reuniones con el sindicalismo, y pasó hace poco, cuando se reunió con Gerardo Martínez, que, por cierto, el dato era que los sindicalistas hicieron trascender, que el fondo preguntó, che, ¿qué onda la calle? ¿Llega el gobierno? ¿Tiene eso controlado? ¿La tensión social está controlada? Es algo que el fondo observa. No necesariamente es lo que miran al momento de mandarle 20.000 millones de dólares. Claro. Ahí ya juegan otras cuestiones más geopolíticas, intereses, relaciones. Donald Trump con su
groupie en la Argentina. Sí, pero además tenemos antecedentes en en la región. Los muertos en la calle no impiden los acuerdos ni que prosigan con esto. Obviamente, si fuera a caer un gobierno, entiendo que no le sirve, porque nunca le sirve al banco que suba deuda. Eso está claro. Sí, lógico. Pero no estamos todavía exactamente en ese punto. No, pero también tenemos que mirar lo que pasó el miércoles pasado, que es fue exactamente lo contrario a lo que pasó el anterior de la represión. Evidentemente, de miércoles a Bullrich... Un cambio tremendo. Le intervinieron en el operativo, claramente. Y también la tradición, por lo menos en la Argentina, estamos en un momento muy complejo, de los famosos consensos democráticos bastante en tensión y bajo cuestionamiento. Sí. Pero en la Argentina los muertos en las calles no es como que no pasa nada. Habrá que ver, ojalá no haya que comprobarlo, pero ya vimos lo que pasó con Pablo Grillo, que terminó peleando por su vida, y al miércoles siguiente el operativo fue muy distinto, la convocatoria fue muy distinta. Evidentemente al gobierno no se le puede ir no se le puede salir de control la crisis y lo que suceda en la calle. Es condición a veces necesaria de los mensajes que tienen que dar. No solo el ajuste, sino que ese ajuste está controlado. ¿Qué es lo que dijo Milei en la apertura de sesiones ordinarias en marzo? Dicen, hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad sin un piquete en todo el país. Porque una cosa va atada a la otra. Lo que pasa es que es mentira. Tal vez no hay más piquetes en la 9 de julio, ahí donde está el Ministerio de Desarrollo Social, pero no es que no hay piquetes en el país, no es que no hay tensión social. Acá lo venimos contando todo el tiempo. Por lo general todo eso sucede más por debajo del radar. Pero hay paros, hay conflictos, hay cortes de rutas, hay tensión, que por supuesto es indicio, en las últimas semanas especialmente, de que el gobierno no necesariamente tiene controlada la calle. Eso quedó bajo tensión, algo que el gobierno quería garantizar, digamos, el principal activo de Patricia Bullrich. No me hacen más piquetes, la calle la controlo yo. Orden, ley y orden. Ajuste, ley y orden. Bueno, el ajuste parece ir, por ahora, por buen camino. Lo están logrando. Los números en ese sentido, a costa de jubilados, estatales, docentes, universitarios. Lo de la calle me parece que empieza a estar más bajo tensión, y por eso es que es interesante que haya algunos sectores que también hayan observado desde el mundo sindical, de las organizaciones sociales y de la política, que cambió el ritmo, que cambió el clima, que ya no es lo mismo, y ahí es que se viene de vuelta un paro de la CGT, una movilización el 1 de mayo, que tenés todos los miércoles jubilados en la calle, etc. Ahora, yo creo que el gobierno podría ser mucho más inteligente, y pasa que son bastante brutales, además de brutos, y lo de ayer, un gobierno inteligente te deja un rato, descomprime, dejas... honestamente, ¿cuántos eran ayer? ¿200 personas eran? Muy pocos. Las que habían movilizado al Congreso. Estoy diciendo un montón, ¿no? Capaz, estoy diciendo menos. Vamos a poner 200 personas. Los jubilados eran menos. Después llegaron el resto, pero los jubilados eran menos. Ellos mismos decían entre 50 a 60 personas. Sí, 3 stoppers por jubilado, peor que Messi, digamos. ¿Era necesario que haya 300 efectivos? 300 agentes federales. Tranquilamente, si es un gobierno inteligente, todos los gobiernos han tenido protestas. Todos los gobiernos han tenido protestas a los jubilados. El anterior también. Con Cristina había protestas a los jubilados los miércoles en el Congreso. Esta marcha tiene décadas. Los miércoles los jubilados van al Congreso siempre. ¿Qué pasa? A veces se les permite la protesta, casi que hasta por deporte, digamos. Van, putean un rato, exigen. No hay policía, no los vuelven locos, no los reprimen, les dejan pisar un rato la calle. Lo que venían haciendo los jubilados los miércoles era el semaforazo. Bajaban a la calle cuando el semáforo estaba en rojo y se volvían a subir, o sea, hacían el reclamo, se volvían a subir a la vereda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo quiere permitir eso el gobierno? Porque sabe que si se empieza a generar contagio de protesta social, se le empieza a ir de control la crisis. Se le empieza a ir de control la calle. Y eso es lo que no puede permitirse un gobierno de ajuste, exclusión y represión. Pero bueno, en definitiva, ayer vimos una vez más la decisión política de a los jubilados, en este caso, gasearlos, pegarles y mostrar eso, hacer propaganda, hacer publicidad de la represión y de que el ajuste tiene garantizado su control de la crisis. Cosa que yo creo, por eso lo que venimos charlando, que no está del todo garantizado. Bueno, en fin, me iba a meter con la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires como noticias del día, pero la verdad que me da una paja todo esto.
¿No está todo arreglado? Ay, no, decime si sí o si no. Lo tengo entre las noticias del día porque es noticia del día. O pero si ya fue todo. La verdad es que después Ya de todo fue lo que todo, estuvimos conversando, charlando, contando, viendo la realidad de la Argentina, las sustenciones y demás, ponernos a... sinceramente, si yo tuviera que contarlo, se los cuento. Pero- y ustedes ya un poco tal vez lo saben. Pero que en el peronismo en la provincia de Buenos Aires no se pongan de acuerdo ni cuándo votar, pues decís, no, bueno, la verdad que el problema no es solo el gobierno hoy en la Argentina, ¿no? Ah, la interna no es por lo del tema de cómo aumentar a los jubilados, no es... No, es si se desdobla o no la elección en la provincia de Buenos Aires. Mala mía. Además, con la noticia anterior me dabas pie para hablar de lo que voy a charlar ahora. Vamos Así a que saltearnos si querés, esto. Lo dejamos afuera. La interna sin fin en la provincia de Buenos Aires, más o menos todos la saben, además. Es cosas que son públicas. Hay acuerdo en suspender la PASO, pero no hay acuerdo en cuándo votar en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo y el masismo quieren votar el mismo día que la nacional. El gobierno de Axel Kicillof, que no tiene evidentemente por ahora, su propio oficialismo en el Congreso bonaerense, quiere desdoblar la elección. Cristina y Massa no se lo permiten y en esa están, ahí, peleándose por estas horas, viendo si lo logran. Mientras tanto, en la Argentina, todo lo otro que veníamos contando hasta recién. El chat que dice, a ver, no, ya fue. No, que A mí dice también que me ni da lo cuente, paja. que no lo cuente. No, todo el día con eso, ya fue. Aburrida. La interna peronista ya a esta altura y con la gravedad de la situación que veníamos relatando, me parece que solo demuestra que la dirigencia política opositora hoy en la Argentina está o subordinada o completamente en un cumpleañito. Mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo, Ori? Bueno, recién hablábamos de alguna manera de degradación, de erosión democrática, ¿no? Así que nos vamos a Estados Unidos, donde eso mismo está sucediendo. Vamos a empezar con las imágenes de una cámara de seguridad. Es muy impactante realmente lo que vamos a compartir ahora. No tanto las imágenes, sino lo que significan, ¿no? Muestran cómo una estudiante universitaria, la estamos escuchando, de nacionalidad turca, es detenida a plena luz del día por agente de inmigración. Los gritos son de ella, ¿no? Agentes vestidos de civil, encapuchados, algunos incluso con la cara tapada, y es llevada con las manos esposadas en la espalda. Y ustedes me dirán, ¿el delito que cometió? Bueno, ninguno. No existen cargos en contra de esa persona según sus propios abogados. Entonces, ningún delito, aunque la situación es distinta a ojos de la administración de Donald Trump. Esa mujer es llamada, su nombre es Rumeysa Öztürk, es doctorante y es la coautora de un artículo, una nota de opinión publicada el año pasado en contra del genocidio en Gaza. Bueno, ahí está el delito. De eso estamos hablando. Claro. Y como tal, el gobierno se adjudica el derecho a revocar su visa con el argumento de que, cito textualmente, glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente. Öztürk ya se encuentra en Luisiana, en uno de esos centros de confinamiento que sirven de antesala antes de la deportación. Yo les quiero decir que es muy grave lo que estamos viendo, que estas no son detenciones al voleo, ¿eh? Claro. Acá hay gente, las buscan. hay grupos de presión que están brindando los datos necesarios para que esto suceda. Hay Estamos buchones, hablando, o sea, hay gente que los marca. estamos hablando de un régimen de delaciones. Claro. Donde se sortean, ¿no?, las autoridades todas las garantías judiciales, jurídicas, procesales. Y estamos hablando de un régimen de delaciones y de detenciones que no sé qué opinarán ustedes, pero se aparenta más bien a secuestros. Una mujer en la calle detenida sin motivo, sin cargo, sin delito, por agentes de inmigración encapuchados y con la cara tapada. Esto es el nivel, digamos, de degradación democrática que estamos manejando en Estados Unidos. Y por escribir un artículo de opinión, porque esa es la misma, las propias autoridades dan esa excusa. Absolutamente. Y que sepan, ¿no? De hecho, yo ya he No, ni traído siquiera, un perdón. par de casos acá. Ni siquiera es que buscan una excusa. Claro. No, porque... O sea, dicen que es por eso. O sea, la razón es haber escrito eso. Es que ellos apoyan a terroristas, dicen ellos, Claro. aquellos que participaron, por ejemplo, en protestas pro-palestinas, aquellos que expresaron una opinión y que se encuentran en esa situación donde ellos ven una oportunidad para castigar, que son además inmigrantes.
regulares, porque tienen visas. Ah, ¿tienen visas encima? Sí, ella tiene una visa estudiantil, pero por ejemplo el anterior caso que les traje directamente tenía la Green Card, que es la residencia permanente, como la que tengo acá en la Argentina, que allá se llama la tarjeta verde, y está además casado con una estadounidense embarazada de 8 meses. Incluso así lo deportaron. No, están en un centro de deportación. No sé si la deportación ya tuvo lugar. Claro. Así que bueno, hablando de degradación, ¿no? Es que a veces la degradación y la erosión democrática puede ser una agonía muy larga antes de que verdaderamente haya un vuelco. De allí nos vamos un poquito más al sur, a Colombia, a donde llegó la secretaria de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que ahora sí conocemos porque la hemos visto ayer. Según la Cancillería colombiana, esa visita reafirma el interés de Colombia y Estados Unidos de avanzar en el diálogo y la acción coordinada ante los desafíos que impone el fenómeno migratorio. Y eso después de las tensiones, ¿no?, que hubo entre ambos países, en torno a los vuelos de deportación de migrantes colombianos desde Estados Unidos. Hace minutos me fijé, estaban por hablar, así que puede ser que haya algún tipo de novedad por parte de Gustavo Petro en la Cancillería colombiana. Colombia es el segundo destino de la gira de Kristi Noem, que empezó ayer en El Salvador, donde se grabó, como lo pueden ver en pantalla, desde adentro de la cárcel de máxima seguridad. Sí, con los presos de fondo, ¿no? Tipo acá para el Insta. Gorra en la cabeza, detenidos enrejados detrás de ella, amenazando a aquellos migrantes que tratarían de ingresar ilegalmente en Estados Unidos. Y seguirá mañana esa señorita... Perdón, esa es la foto que se sacó también en algún momento Bullrich, ¿no? ¿Te acuerdas que había ido? Tal cual. Con los presos de atrás, los ¿En presos Santa Fe? contra la reja de fondo. No, allá. No, y en Santa Fe hizo algo más parecido. Trató de hacer algo con parecido. Los presos atrás contra la reja y ella hablando ahí a cámara como diciendo, sí, estos que están atrás. Y muy orgullosa, ella se sacó, no sabe la cantidad de selfies, fotos, videos, es de un nivel de obscenidad muy importante. Bueno, y va a seguir mañana en México, donde se reunirá con Claudia Sheinbaum, que le quiero decir es la presidenta más popular del mundo. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Nayib Bukele le preguntó a Grok. Le dijo, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Se esperaba una respuesta y fue otra. Grok le contestó con una sola palabra, Sheinbaum, y esto se está haciendo viral. Claro. Mientras estamos hablando, está circulando por el mundo entero. Grok es la inteligencia artificial de X, de Twitter, de Elon Musk. Entonces Elon Musk acaba de decir que Claudia Sheinbaum es más popular que su amigo Nayib Bukele. Bueno, y para terminar, una marcha fúnebre. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Brasil resolvió este miércoles que Jair Bolsonaro, así se dice, sea juzgado por intento de golpe de Estado. Y mientras daba una entrevista luego de su imputación oficial, entonces empezó a sonar. Ele já estava fora. Mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... No. Cuidado, pode ser un sinal ahí, un secreto. Con trompeta y todo. ¿Esto sucedió de verdad? ¿No es inteligencia artificial? O sea, hay un loco atrás que agarró la trompeta y le tocó la marcha fúnebre. La marcha fúnebre. La Argentina es un tremendo país, pero ojo con Brasil, que también tiene lo suyo. Ojo con Brasil. Tiene lo suyo. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte.